Guillermo Valdés Castellanos, ¿ya tenemos línea buena? Bueno, Sí, Guillermo. sí, buenas tardes. ¿Me Guillermo, muchas escuchas? gracias. Muchas gracias por recibir la llamada, ¿eh? Al contrario, aquí a tus órdenes. Gracias, Guillermo. Bueno, hemos platicado contigo en múltiples ocasiones, siempre con enorme gratitud. ¿Cómo calificas? Ya no sé por dónde empezar, pero bueno, ¿cómo calificas el... Es que el verbo que usan es abatir, todos dicen abatir, 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 abatir. Sí. Pero bueno, ¿cómo calificas la muerte del Mencho y qué significa, a manera de resumen, en el combate a los cárteles de la droga? Mira, yo creo que fue una acción muy importante, una demostración de fuerza que urgía por parte del Estado mexicano. Después de 6 años de abrazos, de permisividad, de impunidad, de todo lo que hizo López Obrador para que el crimen organizado se empoderara, se expandiera, hiciera lo que quisiera con nosotros, urgía que el Estado mexicano respondiera y capturara y eventualmente pues tuviera que matar al líder de la organización criminal más poderosa de México. Yo creo que desde la perspectiva de el Estado fue un operativo muy importante, la acción más importante en muchos años, en por lo menos de los últimos 7 años, la más importante, por ese mensaje que se manda a la organización criminal de se acabó la permisividad, se acabaron los abrazos y ahí te va lo que te mereces por haber hecho eso con la población mexicana. Eso me parece que es el mensaje político central de lo ocurrido ayer. Sin embargo, creo que la acción también va a inaugurar una nueva etapa de la lucha del gobierno contra el crimen organizado, para el cual me temo que el Estado mexicano no está preparada y que va a haber consecuencias y situaciones muy complicadas por la muy probable violencia que se genere en muchos estados del país a raíz de los reacomodos que habrá en la estructura y en la geografía del crimen organizado en México. Entonces, yo creo que son las dos cosas. Por un lado, ese mensaje de fuerza, de se acabaron los abrazos y esperemos que esta señal de no impunidad para los criminales de las organizaciones se continúe con la no impunidad para los políticos que los han protegido, porque este es el siguiente paso que tuviera que dar la administración de Claudia Sheinbaum. Sabemos de los pactos criminales en varios estados, sabemos de la actividad criminal de muchos gobernadores y políticos de Morena que cometieron el peor desfalco al país por 600,000 millones de pesos con el huachicol fiscal y no hay detenidos en ese caso. Entonces, pues mira, hay que alegrarse porque se acabó la impunidad para el Mencho, pero hay que presionar para que se siga con los políticos que protegen y pues un poco rezar porque la cosa se va a poner fea en términos de violencia y el Estado, por desgracia, no está preparado para defender y cuidar la seguridad de los mexicanos. Oye, Guillermo, bueno, están llegando comentarios y preguntas, me gustan algunas. Entonces, desde tu punto de vista, después del Mencho o del abatimiento del Mencho, la muerte del Mencho, como quieras, debería de seguir la detención
de algunos narcopolíticos que han permitido o que permitieron durante los últimos 7 años que se consolidara esta parte del crimen organizado? Por supuesto, o sea, yo creo que las organizaciones criminales tienen una dinámica y una lógica de cada vez expropiar más riqueza a quien se deje, sean empresarios, sean ciudadanos, sean campesinos, sean gobiernos municipales, etcétera. Y esa voracidad con la que actúan requiere de la complicidad de políticos, de policías, de jueces, de ministerios públicos que les garantice que no se les persiga, no se les castigue, que no se les encarcele, etcétera. Entonces, si no vamos contra esas redes de protección política y policial a las organizaciones criminales, es muy fácil que se reproduzca porque detener y matar al Mencho, no acaba el cártel Jalisco Nueva Generación, ellos van a seguir haciendo su negocio y hay quien los protege, entonces hay que ir por los nuevos líderes del cártel Jalisco, pero también por los políticos y los policías que los protegen. Entonces, si quieren eficacia y un combate radical de la inseguridad, tienen que dar ese paso la presidenta. Pues lo empezaron a dar en Tequila. El alcalde de Tequila era un empleado del Mencho y había puesto toda la estructura del municipio, del ayuntamiento, a delinquir en favor de ellos mismos y del Mencho. ¿Por qué no se sigue? Porque sabemos que no era el único alcalde que estaba al servicio del Mencho. Hay muchos más alcaldes y gobernadores que protegen, entonces tiene que darse ese siguiente paso. Oye, nos escriben y me gusta tomar esta porque viene de Culiacán, de Sinaloa. Te dicen, don Guillermo Valdés, ¿estará de acuerdo que Felipe Calderón pateó el avispero sin ninguna estrategia estudiada? Ahora, el gobierno de la presidenta Sheinbaum abaten o matan a la abeja reina. Interesante. A ver, mire, yo no concuerdo que Calderón pateó el avispero sin darse cuenta, sin tener una estrategia, porque siempre tuvimos una estrategia muy clara. Nada más le sugiero al señor que busque los documentos de la época, que busque, por ejemplo, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Paz en agosto de 2008 en el diario oficial, donde hay un plan, un acuerdo nacional por la seguridad y la justicia que plasma 70 puntos de la estrategia contra el crimen organizado. Entonces, no creo que sea exacta esa frase, pero sí es muy interesante que pues el tema de las abejas reinas hay que capturarlas, pero también hay que deshacer el panal. Por ejemplo, fíjese, nosotros empezamos matando abejas reinas. En aquel tiempo se detuvo, se mató, se abatió a Arturo Beltrán Leiva, al Mochomo, el hermano del Beltrán Leiva, se detuvo pues a 27 de los más importantes capos, pero en algún momento descubrimos que era insuficiente ir por los capos, que había que desarticular por completo a toda la organización. Y en el gobierno del presidente Calderón hicimos un cambio a la mitad en 2009 y dijimos, tenemos que destruir a los Zetas, que era en entonces el cártel más violento en aquella época, en 2009, 2010. Y se diseñó toda una estrategia que le llevó al Estado mexicano, porque la tarea continuó los 2 primeros años del gobierno de Peña, así entre 2010 y 2014, desaparecieron los Zetas como organización criminal que tenían asolado al país. O sea, se hubo
En la estrategia se empezó deteniendo capos y se acabó destruyendo organizaciones completas. Entonces, sí hubo estrategia, sí es necesario matar a las abejas reinas, pero todavía es más importante deshacer el panal. Interesante. Em, Oye, pero el Mencho, pues, tú decías al principio de esta charla, al narcotraficante más importante y más peligroso de México. ¿No era el narcotraficante más importante y más poderoso del mundo? Bueno, a lo mejor sí, porque digo, no tengo la certeza Pero no si hay en otro, otra sí, parte del otro mundo nombre. hay otro cártel tan grande, pero el cártel Jalisco Nueva Generación es el cártel más poderoso y más importante de México, eso sin duda alguna. Es una organización que tiene más de 30,000 integrantes y seguramente dentro de esos 30,000 integrantes, una buena parte, no sé, 20-25% serán sicarios, o sea, un ejército de 6-7,000 gentes armadas hasta los dientes, con muchas capacidades. O sea, sí es un golpe severo y muy importante el que se dio, pero se queda corto si no se sigue dándole más golpes a toda la estructura, a la financiera, a la militar, a la de transportes, a la de comunicaciones, a la de producción de fentanilo y de metanfetaminas, etcétera, porque son tan poderosas que se reproducen con cierta facilidad si se les deja actuar. Entonces, yo creo que en el futuro, si queremos que deje de ser el cártel más poderoso de México y eventualmente del mundo, pues hay que seguirlo atacando con muchísima fuerza y con muchísima estrategia y gran inteligencia. Oye, te preguntan, me gusta esta pregunta, esta llega de Yucatán, no sé de qué parte de Yucatán, somos en Yucatán. Dice, a ver, don Guillermo Valdés, usted como ex, ex consejero de Seguridad Nacional, dice, ¿hay algún paralelismo eh, entre lo que estamos viviendo en México y la Colombia de Pablo Escobar? En algunas cosas sí hay paralelismo, pero hay una gran diferencia. En el Pablo Escobar eh, tenía una guerra declarada contra el Estado colombiano. O sea, aquí en México la mayor parte de los conflictos y la violencia del crimen organizado se da entre organizaciones del narcotráfico. Sí, los Mallitos contra los Chapitos, la nueva familia michoacana contra Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa de Lima contra Nueva Generación y así. En Colombia, el principal enemigo del cártel de Medellín, que era el de Pablo Escobar, no era el cártel de Cali, sino el Estado colombiano. Y en esa guerra de Pablo Escobar contra el gobierno colombiano, llegó a hacer actos terribles de terrorismo. Incluso derribó un avión con, no sé, 150, 200 pasajeros para matar a un candidato presidencial, cosa que aquí los narcos nunca se han atrevido a tumbar un avión comercial por matar a un candidato a la presidencia. O pusieron una bomba en afuera de las instalaciones de lo que era el equivalente al CISEN en Colombia y otra bomba en el Palacio Legislativo. O sea, aquellos eran actos terroristas de la lucha de Pablo Escobar contra el Estado. Aquí sí se enfrenta el Estado, pero son los menos los enfrentamientos entre organizaciones criminales y el Estado. Pero, o sea, la diferencia es el nivel y la magnitud que alcanzó el conflicto de Pablo Escobar contra el gobierno colombiano, cosa que aquí no ha llegado a esos niveles.
Pero lo más importante, Guillermo, yo creo que es admirable también la determinación, la valentía de la presidenta Sheinbaum, del secretario de la Defensa, del secretario de Seguridad, García Harfuch, que estamos ya viendo que definitivamente cerramos la enciclopedia, porque fue una enciclopedia, fueron 7 años, ¿no? De abrazos, no Sí, balazos, y estamos transitando, pues a lo que sea, balazos y encontronazos, principalmente para terminar con la impunidad e inmunidad, que yo creo que es lo que más les preocupa, o les preocupa, así porque ahora es. el que la hace la paga, ¿no? Pues esperemos que siga, que este primer operativo contra Jalisco Nueva Generación sea nada más el primero de muchos más. Digo, es de reconocer la valentía de darle el viraje de 180 grados a la política de López Obrador, qué bueno, pero esperemos que continúe. Desde tu perspectiva, ¿qué sigue? Porque dicen, bueno, se reproducen de manera muy, muy importante y rápida quienes deben o van a sustituir a el Mencho como jefes del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero también algunos expertos ninguno de los 3 que están en la lista es probable que obtenga la fuerza y la influencia del Mencho. ¿Cuál sería tu opinión? Mira, es difícil, digo, porque yo en lo personal, y creo que poca gente conoce las personalidades y las trayectorias a fondo de los eventuales sucesores del Mencho. Habrá que esperar que, pero lo que es probable es que sea una lucha o sea, violenta entre ellos, si es que no, si el Mencho no dejó claramente, digamos, un testamento para decir, pues ahora dirigen el cártel fulano de tal o los 3 juntos, etcétera, va a haber catorrazos entre ellos por ganarse la dirección. Y si no es una gente con la fuerza y el carisma del Mencho, lo más probable es que el cártel Jalisco Nueva Generación empiece a sufrir fracturas y fragmentaciones, porque no es Oye, una organización. tenemos unos Sí, segunditos, Memo. Entonces, la gran asignatura pendiente que se debe dar el paso, así como ya se hizo con el Mencho, debe seguir la detención de los narcopolíticos que han permitido, pues, todo esto que tiene secuestrado al país. así es eso, y reforzar la seguridad de la gente donde vaya a haber guerras de carteles por la supremacía de la actividad criminal. Regresamos con Oscar Mario Beteta.